Para hablar de este tema está en comunicación telefónica con nosotros Fernando Galarraga. Fernando Galarraga es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Buen día, Lucía y Juan Martín, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Igualmente el gusto es nuestro y bueno, por supuesto para comenzar te queríamos preguntar ¿qué opinás acerca de estas declaraciones que mencionaba recién Lucía? ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, primero es que son expresiones absolutamente repudiables que muestran de alguna manera eh, el pensamiento de estas personas en relación a las personas con discapacidad y también nos muestran todo el trabajo que tenemos que hacer para seguir mostrándole a la sociedad lo que implica el derecho de las personas con discapacidad y el daño que hace la estigmatización, ¿no? Porque realmente esas expresiones surgen del desconocimiento, surgen del estigma, surgen de la desinformación y de la mirada que muchas veces existe hacia el colectivo de las personas con discapacidad, como si la discapacidad fuera un disvalor o una cuestión que hace que una persona eh, tenga que ser tratada de esta manera, ¿no? Como en un escalón inferior y bueno, todas estas cuestiones que subyacen lamentablemente en el peligro, Juan Martín, es que personas que tengan este pensamiento puedan manejar o implementar políticas públicas desde esta línea de pensamiento, ¿no? Claro, porque capaz para uno puede llegar a ser una obviedad, pero me parece que está bueno de repente teorizar un poco al respecto, ¿no? Pienso en personas con discapacidad, incluso de distintos colores políticos, que ejercen o que han ejercido cargos electivos de jerarquía en los distintos poderes del Estado. Pienso en el diputado Jorge Rivas, pienso en la ex Exacto. vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, pienso en el ex gobernador y actual ministro de Producción Daniel Scioli. Entonces, ¿hay alguna relación que se pueda tejer entre una discapacidad de una persona y su capacidad de llevar adelante una buena o una mala tarea en alguno de los poderes del Estado? Ninguna, absolutamente ninguna. Sí hay, como en temas de género, un techo de cristal, digo, como se dice, ¿no? Una barrera que muchas veces la discapacidad genera en la sociedad para darle más oportunidades porque a las personas con discapacidad. No son muchos las personas que han ocupado cargos públicos, no son muchos las que han sido convocadas a listas, no vemos muchos periodistas con discapacidad en los medios de comunicación, ni animadores, animadoras. Es un colectivo que todavía sigue muy invisibilizado y bueno, y eso tiene que ver con el estigma o con el prejuicio que impera todavía, ¿no? Y que ve a esas personas como fuera de la estandarización o de la normatividad que impera en relación a los cuerpos y en relación a las capacidades. Y se piensa que porque te falta un brazo, porque no ves o porque tenés alguna condición intelectual, estás incapacitado para ejercer determinadas tareas, determinadas funciones. Y Fernando, sé que salieron muchos dirigentes, algunos incluso precandidatos a ocupar distintos lugares en las listas que se van a votar en las Sí, elecciones. ¿Cómo lo vieron eso ustedes desde la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Se muy bien. esperaban un repudio tan masivo? Mirá, yo creo que en los últimos años estamos viviendo una revalorización de la agenda de la discapacidad y eso se vio de manifiesto en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos para responder las preguntas que le llegan al jefe de gabinete en los informes cuando va a Cámara de Diputados y Senadores. Y antes el tema no aparecía, ahora respondemos 10, 15, 30, 50 preguntas. Muchos ejemplos hay de cómo la agenda de discapacidad va ganando espacio dentro del escenario político, algo para lo cual trabajamos muchísimo. Y creo que esto es un hecho más positivo, ¿no? Tanto
el precandidato a presidente de nuestro espacio político, Sergio Massa, salió a repudiarlo, Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió cuando se agredió a Guado de Pedro, que se hicieron esas expresiones tan tremendas, tan virulentas también contra Guado y su condición. Se rechazó desde todos los sectores, y me parece que son cuestiones, primero, que no tenemos que callar, que no hay que silenciar, que hay que aprovechar para clarificar, informar y, por supuesto, repudiar cuando se quiere utilizar de esta manera tan burda, ¿no? Uh-huh. Fernando, escuchamos hace unos días al presidente de la Nación haciendo mención justamente a la Agencia Nacional de Discapacidad en relación a todo lo que ocurrió y que sigue ocurriendo en la provincia de Jujuy. Bueno, dijo que había dado la indicación de que tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Agencia Nacional de Discapacidad estuvieran en Jujuy a partir de los hechos de represión y encarcelamiento de personas que se estaban llevando adelante. ¿Qué nos podés contar al respecto acerca de lo que ocurrió en relación a la Agencia de Discapacidad en Jujuy en esos días? Sí, nosotros, por indicación del presidente, como vos bien decías, Juan Martín, integramos un equipo junto con la Secretaría de Derechos Humanos, que se trasladó en el avión presidencial, porque recordemos que el aeropuerto de Jujuy fue cerrado justamente esos días para que nadie pudiera llegar. Entonces, desde Presidencia se envió el avión presidencial con los equipos de Derechos Humanos y de Andis. Nosotros tuvimos allá contacto con todas las instancias, nos reunimos con todas las instancias, con los funcionarios provinciales, con los organismos de derechos humanos locales, con las defensorías, por supuesto con las familias de personas con discapacidad que habían sido detenidas, que en principio pensábamos que habían sido 2, pero terminaron siendo 9 personas con discapacidad. Vimos la arbitrariedad con la que se manejaron, porque esgrimiendo la condición de discapacidad, hasta se llegó a exigir exhibir el certificado único de discapacidad para liberar a algunas de las personas que estaban detenidas, cosa que es totalmente ilógica y que no tiene ningún sentido, porque no hay cuestión de por medio relacionada con la discapacidad para que se mantenga encarcelada una persona, ¿no? En el medio de estos operativos represivos que hizo el gobierno de Gerardo Morales. Y recién, bueno, justo lo nombrabas a Morales, que ahora comparte fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, que fue uno de los que salió a solidarizarse con Franco Rinaldi por estos dichos tan discriminatorios y tan terribles y repudiables, pero a su vez vemos como esta dicotomía, ¿no? Que dentro del espacio de Juntos por el Cambio están en contra de esta violencia hacia quienes tienen alguna discapacidad, pero a su vez en Jujuy llevaban a mansalva, bueno, vos lo contabas muy bien, y incluso después pedían este certificado. ¿Cómo ves esa dicotomía? Mira, es una contradicción que Cambiemos ya nos tiene acostumbrados. Ellos se embanderaron muchas veces con funcionarios con discapacidad que ustedes nombraban hace un ratito, pero después de este organismo, desde la agencia que hoy me toca a mí conducir, implementaron una política de ajuste y de estigmatización y de retroceso en el ejercicio de derechos para las personas con discapacidad. Así que a mí no me sorprende, porque estamos acostumbrados a que se utilice a las personas con discapacidad cuando el discurso así y la oportunidad así lo amerita, pero a la hora de implementar políticas públicas, a la hora de reconocer el rol central que el Estado tiene para ser garante de los derechos de las personas con discapacidad, el neoliberalismo en la Argentina sabemos lo que piensa y sabemos cómo actuó, y no tenemos dudas de que van a volver a implementar lo mismo. Van a recortar pensiones, van a desfinanciar prestaciones, van a seguir instalando que la discapacidad es un gasto, cuando en realidad estamos trabajando para que este colectivo ejerza y acceda a más derechos en nuestro país. Fernando, bueno, me gustaría, la verdad, que nos mantengamos en contacto a lo largo de los días que tenemos por delante, previo a las PASO y previo a las elecciones generales, para poder ir analizando. Me gustaría mucho, ¿no? Nosotros desde Caput estamos tratando de analizar no solamente qué color político o qué escudito le gusta más a cada quien, sino los distintos programas de los distintos partidos políticos. Entonces, me gustaría que también podamos ir analizando en qué lugar pone
la agenda vinculada a las personas con discapacidad cada uno de los frentes electorales y que en algún momento lo podamos ir analizando juntos. Te agradecemos muchísimo esta conversación, Fernando. Yo te agradezco muchísimo, Juan Martín, a vos y a tu compañera. Creo que es central el rol de los medios de comunicación para poder sostener la instalación de esta temática en la agenda mediática y en la agenda política, y me parece muy oportuno que en tiempos de campañas electorales, donde se define el futuro del país, esté presente como nunca la temática de la discapacidad para conocer hacia dónde vamos a avanzar en los próximos años. Ojalá que nunca retrocedamos. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo para vos. Hablábamos entonces con Fernando Galarraga, así que es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, que bueno, es interesante también saber que existe el organismo, capaz lo conocemos menos que el INADI, por ejemplo, y claro, muchas personas tienen capaz un familiar con discapacidad, un sobrino, un hijo, una hija, y a veces capaz uno, por ejemplo, no sabe acerca de en qué trámite tengo que hacer para obtener un certificado de discapacidad, ¿no? Que permita resolver cuestiones como el tema del viaje en bondi y otras situaciones. Bueno, es y la verdad que vengo siguiéndolo un poco yo al trabajo que están haciendo desde la agencia.